13 de diciembre de 1945. Dentro de la prisión de Hamelin, en Alemania, una mujer de 22 años camina hacia la horca. Su nombre es Irma Grese. La prensa la llamó la Bella Bestia de Belsen. En menos de una hora, se convertiría en la criminal de guerra más joven ejecutada por la ley británica en el siglo XX. Pero esto no fue justicia impartida en una sala de tribunal. Esto fue la culminación de la caza más sistemática de perpetradores en la historia de la humanidad. ¿Qué pasó con los guardias que dirigían la máquina de muerte nazi después de que se liberaron los campos? ¿Quién decidió su destino? ¿Y por qué algunos se enfrentaron a la horca mientras otros quedaron libres en cuestión de una década? Durante 12 años, los campos de exterminio nazis funcionaron como fábricas de exterminio. Treblinka, Sobibor, Bergen-Belsen, Auschwitz-Birkenau. Detrás del alambre de púas, miles de guardias, hombres y mujeres, ejecutaban órdenes que desafiaban la comprensión humana. Seleccionaron quién vivió y quién murió. Supervisaron las cámaras de gas, torturaron, mataron de hambre y asesinaron a millones. Luego llegó la liberación. En abril de 1945, las fuerzas aliadas derribaron las puertas y descubrieron lo impensable. Montañas de cadáveres, esqueletos andantes apenas aferrándose a la vida, y entre ellos algunos de los perpetradores. Algunos guardias huyeron, otros se rindieron. Muchos fueron asesinados en el acto por los liberadores y sobrevivientes enfurecidos, pero el ajuste de cuentas más brutal aún estaba por llegar. En salas de juicio por toda la Alemania ocupada, se desarrollaría un nuevo tipo de juicio, no solo para los líderes nazis, sino también para los asesinos de base que hicieron posible el Holocausto. Los guardias que pensaban que solo obedecían órdenes estaban a punto de descubrir que la historia tenía otros planes. Lo que siguió no fue misericordia. Fue una persecución sistemática que se extendería durante décadas. Algunos enfrentaron la ejecución inmediata, otros soportaron años de prisión. Muchos escaparon completamente de la justicia. Pero para aquellos que sirvieron en los campos de exterminio, la liberación no marcó el final de su calvario, sino el comienzo de un ajuste de cuentas que determinaría si el mal podía realmente ser responsabilizado. En este documental descubrimos el destino brutal que aguardaba a los guardias de los campos de exterminio nazis después de que los campos quedaran en silencio, y la compleja red de justicia, venganza y compromiso moral que determinó quién vivía y quién moría. 29 de abril de 1945. Soldados estadounidenses de las divisiones de infantería 42 y 45 se acercaron al campo de concentración de Dachau. Lo que encontraron dentro los transformaría de libertadores en jueces, jurados y verdugos en cuestión de horas. El teniente coronel Felix Sparks comandaba una de las unidades que irrumpieron por la puerta principal de Dachau. La escena que recibió a sus hombres desafiaba toda comprensión. Un tren lleno de cadáveres en descomposición, prisioneros reducidos a esqueletos vivientes y guardias de las SS aún con uniforme. Lo que sucedió a continuación se convertiría en uno de los momentos más controvertidos de la liberación. Las represalias de Dachau. Según testimonios de testigos e investigaciones militares, algunos de los nazis fueron reunidos y ejecutados sumariamente, junto con los perros guardianes. Las cifras exactas siguen siendo motivo de debate, pero los investigadores determinaron que, probablemente, 16 hombres de las SS fueron fusilados en el patio de carbón, 17 en la Torre B, y quizás algunos más asesinados por soldados estadounidenses. Los propios prisioneros hicieron justicia por su cuenta. Entre 25 y más de 50 guardias fueron asesinados por los prisioneros. Pero esta venganza espontánea fue solo el comienzo. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por Alemania, descubrieron campo tras campo, cada uno revelando nuevos horrores y más perpetradores. La pregunta que enfrentaban los comandantes militares era inmediata y apremiante. ¿Qué hacer con miles de guardias capturados que habían cometido crímenes sin precedentes en la historia de la humanidad? En Bergen-Belsen, las fuerzas británicas encontraron una escena diferente pero igualmente horrenda. Cuando el 63º Regimiento Antitanque llegó el 15 de abril, descubrieron aproximadamente 60.000 prisioneros,
muchos de ellos muriendo de tifus y hambre. El comandante del campo, Joseph Kramer, y su personal de guardias seguían presentes, habiéndose mantenido en sus puestos incluso cuando los británicos se acercaban. A diferencia de Dachau, no hubo ejecuciones inmediatas en Belsen. En cambio, los británicos tomaron una decisión calculada. Estos perpetradores enfrentarían juicios formales. Fue una elección que establecería el marco legal para procesar crímenes que el mundo apenas comenzaba a comprender. El momento de la liberación creó una situación moral imposible. Los sobrevivientes, que habían soportado sufrimientos inimaginables, se encontraron cara a cara con sus verdugos. Los soldados aliados, entrenados para la guerra convencional, se enfrentaron a pruebas de asesinatos sistemáticos a escala industrial. Y los propios perpetradores, desde comandantes hasta guardias de bajo rango, de repente se encontraron como prisioneros esperando un juicio que ninguno de ellos había anticipado. En esos primeros días caóticos tras la liberación, surgieron 3 caminos para tratar con los guardias capturados. Algunos enfrentaron la ejecución inmediata a manos de los libertadores o de los sobrevivientes. Otros fueron detenidos para procedimientos legales formales. Un tercer grupo, quizás el más grande, simplemente se desvaneció en el caos de la Alemania de posguerra, con sus crímenes sin ser detectados ni castigados. Pero para aquellos que fueron capturados, el ajuste de cuentas apenas comenzaba. Las potencias aliadas estaban a punto de emprender el esfuerzo más exhaustivo para enjuiciar crímenes de guerra en la historia de la humanidad, pero se enfrentaban a un desafío fundamental. ¿Cómo se crea justicia para crímenes que nunca antes habían existido? ¿Cómo se castiga a los guardias que afirman que solo seguían órdenes en un sistema diseñado para eliminar la conciencia humana? Las respuestas a estas preguntas determinarían no solo el destino de los perpetradores individuales, sino la propia definición de responsabilidad individual frente al mal autorizado por el Estado. Los guardias que alguna vez tuvieron el poder de decidir sobre la vida y la muerte de víctimas inocentes estaban a punto de descubrir que ahora sus propias vidas pendían de un hilo, sometidas a un nuevo tipo de justicia que transformaría el panorama moral del mundo de posguerra. 17 de septiembre de 1945. En un edificio escolar reconvertido en Lüneburg, Alemania, la atención del mundo se centró en un proceso legal sin precedentes. 45 acusados se sentaron en el banquillo, 16 hombres de las SS, 16 mujeres de las SS y 12 prisioneros que ejercían funciones. Capos, incluyendo a Joseph Kramer, y las principales guardianas Irma Grese y Elisabeth Volkenrath. Este fue el juicio de Bergen-Belsen, el primer gran proceso por crímenes de guerra que apuntaría no solo al liderazgo nazi, sino también a los guardias comunes que habían llevado a cabo las operaciones diarias del Holocausto. Los británicos habían tomado una decisión estratégica. En lugar de dejar la justicia en manos de la venganza popular o de ejecuciones sumarias militares, establecerían un precedente legal a través de juicios formales. El juicio de Belsen fue llevado a cabo por el Tribunal Militar Británico bajo la presidencia del mayor general HMP Bernie Ficklin, junto con otros 5 oficiales. Cada prisionero estaba representado por un abogado, creando así el marco que se convertiría en el modelo para procesar crímenes de lesa humanidad. Pero seleccionar qué guardias procesar representó un desafío inmediato. Miles de miembros de las SS habían trabajado en el sistema de campos nazi. Muchos habían huido antes de la liberación. Otros habían sido asesinados durante los caóticos primeros días de la libertad. La fiscalía tuvo que construir casos contra aquellos que pudieron capturar utilizando el testimonio de sobrevivientes, pruebas documentales y el testimonio de otros perpetradores. Los acusados en el juicio de Belsen representaban una muestra representativa de la jerarquía del campo. Joseph Kramer, conocido como la Bestia de Belsen, había comandado tanto Auschwitz-Birkenau como Bergen-Belsen. Bajo su autoridad servían guardias como Irma Grese, una joven de 22 años que se había ofrecido voluntariamente para trabajar en el campo y había ascendido hasta convertirse en la principal supervisora femenina. Elisabeth Volkenrath, otra acusada,
había pasado de ser una trabajadora no calificada antes de convertirse en guardia a supervisora principal femenina, tanto en Auschwitz como en Bergen-Belsen. La estrategia de la fiscalía fue revolucionaria para su época. En lugar de centrarse únicamente en las órdenes provenientes de arriba, buscaron probar la responsabilidad penal individual. Los testigos declararon sobre actos específicos de crueldad, tortura y asesinato cometidos por guardias individuales. La fiscalía argumentó que obedecer órdenes no era una defensa cuando esas órdenes violaban la dignidad humana fundamental. Simultáneamente, se estaban desarrollando procedimientos paralelos en toda la Alemania ocupada. Los estadounidenses establecieron sus propios tribunales militares, incluidos los famosos juicios de Nuremberg para los principales criminales de guerra. Pero fue en los juicios específicos de los campos donde se determinaría el destino de los guardias comunes. De los 177 acusados en varios juicios, 24 fueron condenados a muerte, 20 a cadena perpetua y 98 recibieron otras penas de prisión. Las pruebas presentadas en estos juicios expusieron la naturaleza sistemática de las operaciones del campo. Los guardias testificaron sobre los procedimientos de selección, los métodos de ejecución y las rutinas diarias de asesinato. Algunos mostraron remordimiento, otros se mantuvieron desafiantes. Algunos intentaron culpar a sus superiores o afirmaron que solo eran empleados administrativos o burócratas. Las guardias femeninas presentaron desafíos particulares tanto para los fiscales como para los jueces. La sociedad no estaba preparada para la realidad de mujeres como autoras de asesinatos en masa. Sin embargo, la evidencia era abrumadora. Los testigos describieron a guardias femeninas que participaron en selecciones, golpearon a prisioneros hasta la muerte y disfrutaban infligiendo sufrimiento. A medida que avanzaban estos primeros juicios, se establecieron principios legales cruciales que regirían la persecución de los perpetradores del Holocausto durante las décadas siguientes. El concepto de obediencia debida como defensa fue rechazado. Se afirmó la noción de que los individuos podían ser responsabilizados por crímenes cometidos dentro de un aparato estatal. Lo más importante es que los juicios establecieron que participar en un genocidio, incluso como guardia de bajo rango, constituía crímenes de lesa humanidad castigados con la muerte. Pero incluso mientras estos marcos legales tomaban forma, los desafíos prácticos aumentaban. La cantidad de posibles acusados era abrumadora. La evidencia documental había sido destruida. Los testigos estaban dispersos por toda Europa o habían perecido. Muchos guardias habían asumido identidades falsas y desaparecido en el caos de la posguerra. Los primeros juicios trataban de algo más que de la justicia individual. Estaban estableciendo la base moral y legal para enfrentar un mal sin precedentes. Los guardias sentados en el banquillo representaban no solo sus propios crímenes, sino la cuestión más amplia de cómo las personas comunes se vuelven cómplices de un mal extraordinario. Los veredictos que siguieron determinarían si el mundo de la posguerra podría crear responsabilidad por crímenes que desafiaban la propia definición de la civilización humana. Los condenados se sentaban en el banquillo, cada uno con un cartel numerado como si fueran mercancía, esperando ser inspeccionada. Pero no eran objetos. Eran individuos cuyas decisiones personales habían contribuido al mayor crimen de la historia humana. A medida que se desarrollaban los testimonios, el tribunal se enfrentó a una realidad inquietante. Los perpetradores del genocidio no eran monstruos, sino personas comunes que habían tomado decisiones extraordinarias. Irma Gress representaba el ejemplo más escalofriante. Nacida en 1923, hija de un lechero en la Alemania rural, se ofreció como voluntaria para trabajar en un campo de concentración a los 19 años. Los testigos describieron su transformación de hija de granjero a lo que llamaban la bella bestia. Exprisioneros testificaron que llevaba una pistola y un látigo trenzado con celofán que usaba para golpear a los internos. Fue acusada de soltar perros contra los prisioneros y de seleccionar personalmente a las víctimas para las cámaras de gas. Durante su juicio, Gresse no mostró ningún remordimiento. Cuando le preguntaron sobre sus acciones, declaró que simplemente obedecía órdenes y cumplía con sus responsabilidades. Sin embargo, testigo tras testigo declaró sobre su entusiasmo por la crueldad,
sus relaciones sexuales con oficiales de las SS y su aparente placer al infligir sufrimiento. El tribunal se enfrentó a una paradoja que definiría muchos juicios sobre el Holocausto. ¿Cómo podía alguien tan joven y aparentemente normal haber cometido actos tan atroces? Joseph Kramer, el comandante tanto de Auschwitz-Birkenau como de Bergen-Belsen, presentaba un perfil diferente, pero igualmente perturbador. Ex contable que se unió a las SS en 1932, Kramer había ascendido en la jerarquía de los campos gracias a su eficiencia burocrática más que por fervor ideológico. Su estrategia de defensa fue presentarse como un administrador que seguía procedimientos administrativos. Las cámaras de gas, afirmó, eran simplemente parte de sus deberes administrativos. Durante el contrainterrogatorio, el desapego clínico de Kramer se convirtió en su característica más incriminatoria. Testificó sobre supervisar el asesinato de cientos de miles como si hablara de la gestión de inventarios. Cuando los fiscales lo presionaron sobre el costo humano de sus acciones, respondió que era un soldado que seguía órdenes de superiores legítimos. El caso de Elisabeth Volkenrath ilustró otro patrón inquietante, la rápida promoción de mujeres comunes a posiciones de autoridad letal. Trabajadora no calificada antes de convertirse en guardiana, llegó a ser la supervisora principal femenina tanto en Auschwitz como en Bergen-Belsen. Testigos declararon que participó en selecciones, supervisó ejecuciones y mantuvo la disciplina mediante el terror. Su defensa se centró en la necesidad y la supervivencia. Afirmó que negarse a obedecer órdenes habría significado su propia muerte y que sus acciones estaban motivadas por el miedo y no por la malicia. Sin embargo, los testimonios revelaron que se había ofrecido voluntariamente para tareas adicionales, había solicitado traslados a asignaciones más brutales y parecía obtener satisfacción de su poder sobre la vida y la muerte. El juicio reveló la compleja psicología de los perpetradores. Algunas guardianas, como Grese, parecían haber asumido sus roles con entusiasmo. En contraste, algunos acusados masculinos afirmaron que solo cumplían órdenes, aunque en privado expresaban dudas. Algunos testificaron que habían intentado ayudar a los prisioneros cuando era posible, aunque estos testimonios generalmente fueron contradichos por los testigos. La estrategia de la fiscalía era despojar a los acusados de sus intentos de presentarse como participantes involuntarios en un sistema fuera de su control. A través de testimonios detallados, demostraron que los guardias individuales habían tomado innumerables decisiones concretas: ofrecerse como voluntarios para el servicio en el campo, solicitar ascensos, exceder sus órdenes, infligir sufrimiento innecesario. Los abogados defensores se enfrentaban a una tarea imposible. Sus clientes eran culpables de crímenes que desafiaban las categorías legales convencionales. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, pero aún así, debían brindar representación legal mientras el mundo observaba, esperando justicia por crímenes sin precedentes. A medida que testigo tras testigo declaraba sobre actos específicos de crueldad, tortura y asesinato, el tribunal se enfrentó a una pregunta fundamental sobre la naturaleza humana. ¿Eran estos individuos aberraciones, psicópatas que habían encontrado una vía para tendencias sádicas preexistentes? ¿O eran personas comunes que habían sido transformadas por un sistema diseñado para eliminar las restricciones morales? La respuesta que surgía de los testimonios era más inquietante que cualquiera de las dos alternativas. La evidencia sugería que personas normales, con suficiente autoridad y justificación ideológica, podían convertirse en participantes dispuestos en un genocidio. Los guardias no habían sido coaccionados en todo momento. Se habían adaptado, habían participado y, en muchos casos, habían superado las órdenes recibidas. Esta comprensión tenía profundas implicaciones para los veredictos que seguirían. Si estos individuos eran personas comunes que se habían convertido en asesinos, entonces su castigo serviría no solo como justicia individual, sino también como una advertencia sobre la capacidad de maldad que existe dentro de los seres humanos normales bajo circunstancias extremas. El tribunal estaba a punto de emitir juicios que determinarían no solo el destino de los acusados, sino también el mensaje moral que el mundo de posguerra enviaría sobre la responsabilidad individual ante el asesinato autorizado por el Estado.
17 de noviembre de 1945. Tras 2 meses de testimonios, el Tribunal Militar británico se preparaba para dictar veredictos en el juicio de Bergen-Belsen. El tribunal había escuchado pruebas de crímenes que desafiaban los marcos legales existentes, cometidos por individuos cuyas motivaciones iban desde el fervor ideológico hasta el cumplimiento burocrático o el placer sádico. 30 acusados fueron declarados culpables de al menos un cargo en Belsen y o Auschwitz. 14 fueron absueltos. El tribunal finalmente dictó 11 sentencias de muerte. Los veredictos reflejaron una cuidadosa consideración de la culpabilidad individual en lugar de un castigo colectivo. Joseph Kramer recibió la pena de muerte. A pesar de sus intentos de presentarse como un simple administrador, el tribunal determinó que su papel como comandante lo hacía directamente responsable de la muerte de miles de personas. Las pruebas demostraron que no solo había seguido órdenes, sino que las había ejecutado con una eficiencia burocrática que facilitó el asesinato en masa. Irma Grese también recibió la pena de muerte, convirtiéndose en la persona más joven condenada a muerte por la ley británica en el siglo XX, con tan solo 22 años. El tribunal desestimó su defensa de que solo cumplía órdenes, determinando que sus acciones superaron de manera constante cualquier instrucción militar legítima. Los testigos declararon sobre su participación personal en las elecciones, su uso de la violencia para su propia satisfacción y su aparente placer al infligir sufrimiento. Elisabeth Volkenrath se unió a Grese y Kramer en el corredor de la muerte. El tribunal determinó que su papel como jefa de las supervisoras femeninas, junto con el testimonio de testigos sobre su participación personal en asesinatos, justificaba la pena máxima. Se describió que fue condenada a muerte en 1945 por sus crímenes, tanto en Auschwitz como en Bergen-Belsen. Las sentencias de muerte restantes se impusieron a otros guardias y funcionarios cuyas acciones individuales se consideraron crímenes de lesa humanidad. El tribunal también impuso 19 penas de prisión que iban desde cadena perpetua hasta 1 año. Estas sentencias reflejaron el intento del tribunal de calibrar el castigo según la culpabilidad individual, en lugar de aplicar una justicia indiscriminada. Las 14 absoluciones fueron quizás igual de significativas. El tribunal determinó que algunos acusados, aunque estuvieron presentes en los campos, no participaron directamente en asesinatos o torturas. Estos veredictos establecieron un precedente importante. La mera presencia en un campo de concentración no era suficiente para una condena. Se debían probar actos criminales individuales. Pero los veredictos solo fueron el comienzo del capítulo final para los condenados. El 13 de diciembre de 1945 marcó la fecha de las ejecuciones. Las ejecuciones se llevaron a cabo con el mayor secreto, presumiblemente para frustrar cualquier intento de escape o rescate de último minuto desde el exterior. Irma Grese caminó hacia la horca en la prisión de Hameln, vistiendo un sencillo vestido negro. Según los testimonios de los testigos, mantuvo la compostura hasta el final, sin mostrar remordimiento por sus acciones. Según se informa, sus últimas palabras incluyeron una declaración desafiante de que solo había cumplido con su deber. Fue ejecutada en la prisión de Hameln el 13 de diciembre de 1945. Joseph Kramer tuvo el mismo destino el mismo día. El hombre que había supervisado el asesinato de cientos de miles fue ejecutado con la misma eficiencia clínica que había caracterizado su propia administración de la muerte. Sus declaraciones finales se centraron en su juramento militar y en su afirmación de que había seguido órdenes legítimas. Elisabeth Volkenrath y los otros guardias condenados fueron ejecutados junto a Kramer y Grese. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo por verdugos británicos experimentados que se aseguraron de que la muerte fuera rápida y eficiente. Los cuerpos fueron enterrados en tumbas sin nombre dentro de los terrenos de la prisión. Las ejecuciones enviaron un mensaje claro a otros perpetradores que aún no habían sido capturados ni juzgados. La participación individual en el genocidio sería castigada con la pena máxima, independientemente de las afirmaciones sobre el cumplimiento de órdenes o la necesidad burocrática. Sin embargo, incluso mientras se hacía justicia con estos 11 individuos, miles de otros perpetradores seguían en libertad.
El juicio de Bergen-Belsen fue solo el primero de muchos procesos que se extenderían durante décadas. Otros tribunales estaban juzgando simultáneamente a diferentes grupos de acusados, cada uno contribuyendo a la comprensión en evolución de cómo procesar los crímenes contra la humanidad. Las consecuencias inmediatas de las ejecuciones revelaron la complejidad de la justicia en la posguerra. Algunos observadores elogiaron la rápida administración de justicia ante crímenes sin precedentes. Otros cuestionaron si la ejecución era la respuesta adecuada, argumentando que la cadena perpetua podría haber sido más apropiada. Algunos críticos sugirieron que los juicios en sí mismos eran justicia de los vencedores más que procedimientos legales imparciales. Pero para los sobrevivientes que habían testificado, las ejecuciones proporcionaron una sensación de cierre que había parecido imposible durante sus años de encarcelamiento. Las personas que habían tenido poder absoluto sobre la vida y la muerte enfrentaron ellas mismas la pena máxima por sus crímenes. Las ejecuciones marcaron un punto de inflexión en el ajuste de cuentas con el Holocausto tras la guerra. Establecieron que los perpetradores individuales podían ser responsabilizados por su participación en asesinatos patrocinados por el Estado, sin importar su rango ni sus alegatos de obedecer órdenes. También demostraron que las potencias aliadas estaban comprometidas a buscar justicia a través de procedimientos legales en lugar de dejar la venganza en manos de la multitud. Sin embargo, persistían preguntas sobre los miles de otros guardias que no habían sido capturados. Las inconsistencias entre los diferentes sistemas legales y las implicaciones a largo plazo de estos precedentes para el derecho internacional. Mientras que 11 guardias condenados enfrentaron la ejecución en la prisión de Hamel, un destino dramáticamente diferente aguardaba a los perpetradores juzgados en otras jurisdicciones. La persecución judicial de los guardias de los campos tras la guerra reveló una sorprendente inconsistencia en la forma en que se administraba la justicia, dependiendo de qué potencia aliada controlaba los procedimientos y cuándo se llevaban a cabo los juicios. El enfoque estadounidense para procesar a los guardias de los campos de concentración difería significativamente del modelo británico. En los juicios por crímenes de guerra de Dachau, llevados a cabo por tribunales militares estadounidenses entre 1945 y 1948, los fiscales estadounidenses se centraron principalmente en los funcionarios de mayor rango y en aquellos que habían cometido los crímenes más atroces. Los guardias de menor rango a menudo recibían sentencias más leves o no eran procesados en absoluto. Esta disparidad se hizo evidente en el enjuiciamiento de los guardias de campos como Mauthausen, Buchenwald y el propio Dachau. Mientras que algunos recibieron sentencias de muerte, muchos otros fueron condenados a penas de prisión que más tarde serían reducidas significativamente. Los gobernadores militares estadounidenses, bajo presión para restaurar la estabilidad en la Alemania ocupada, comenzaron a conmutar sentencias apenas unos años después de los juicios originales. La persecución francesa de los guardias de los campos en sus territorios ocupados siguió un patrón diferente. Los tribunales militares franceses que se ocupaban de campos como Natzweiler-Struthof tendían a centrarse en los crímenes cometidos contra ciudadanos franceses. Los guardias que habían asesinado a prisioneros franceses enfrentaban penas severas, mientras que aquellos cuyas víctimas eran principalmente de otras nacionalidades a veces recibían un trato más indulgente. Quizás lo más significativo es que el enfoque soviético hacia los guardias capturados estuvo oculto al escrutinio occidental. Los guardias capturados por fuerzas soviéticas a menudo desaparecían en el sistema del Gulag, donde enfrentaban años de encarcelamiento bajo condiciones que reflejaban los mismos campos que ellos habían. A diferencia de los juicios occidentales, no hubo audiencias públicas, ni abogados defensores, ni supervisión internacional. Las diferencias más notables surgieron en el trato a las guardianas femeninas en los distintos sistemas legales. Mientras que Irma Grese y Elisabeth Volkenrath fueron ejecutadas por los británicos, otras guardianas bajo custodia estadounidense a menudo recibieron sentencias de prisión. Algunas, como ciertas guardianas de Ravensbrück, que fueron juzgadas por tribunales soviéticos, recibieron sentencias de 10 a 25 años, pero fueron liberadas durante las amnistías de la década de 1950. Una guardiana sentenciada a 10 años de prisión aún sigue viva hoy en día. Y en una entrevista poco común dijo: ¿cometí un error? No,
El error fue que era un campo de concentración, pero tenía que ir. De lo contrario, me habrían metido a mí misma. Esta actitud de falta de arrepentimiento era común entre las guardianas que recibieron sentencias más leves, lo que sugiere que la severidad del castigo pudo haber influido en la disposición de los perpetradores a aceptar la responsabilidad por sus acciones. Los juicios de Auschwitz, llevados a cabo principalmente por tribunales polacos, representaron otro enfoque de la justicia. 6 acusados, entre ellos el Rapportführer Oswald Kaduch y el secuaz del departamento político Wilhelm Boga, fueron condenados a cadena perpetua y los demás a penas de prisión de entre 3 y 14 años. Sin embargo, muchos exmiembros de las SS de la guarnición de Auschwitz fueron interrogados como testigos en este juicio, pero nunca enfrentaron cargos ellos mismos. Estas inconsistencias generaron profundas preguntas sobre la naturaleza de la justicia para los perpetradores del Holocausto. Guardias que habían cometido crímenes similares en diferentes campos enfrentaron consecuencias dramáticamente distintas, basadas en factores fuera de su control. ¿Qué potencia aliada los capturó? ¿Cuándo fueron juzgados? ¿Y qué presiones políticas influyeron en sus casos? La disparidad se volvió aún más pronunciada a medida que se intensificaba la Guerra Fría. A finales de los 40, EU y Reino Unido se vieron presionados a centrarse en la amenaza soviética en vez de seguir procesando a los criminales de guerra nazis. Muchos prisioneros fueron liberados antes en los 50 en amnistías para integrar a Alemania Occidental en la Alianza Occidental. Este cambio significó que guardias que habrían sido ejecutados en 1945 recibieron sentencias conmutadas para 1950. Algunos que habían sido condenados a cadena perpetua fueron liberados tras cumplir menos de una década. El mensaje enviado a otros posibles perpetradores era ambiguo. La responsabilidad individual por la participación en el genocidio era importante, pero no lo suficiente como para anteponerse a las consideraciones geopolíticas. Las disparidades se extendieron más allá de las sentencias, hasta la cuestión fundamental de quiénes eran procesados en absoluto. Las estimaciones sugieren que decenas de miles sirvieron como personal de las SS o auxiliares en el sistema de campos. De estos, solo una fracción llegó alguna vez a ser juzgada por sus crímenes. La gran mayoría simplemente regresó a la vida civil. Su participación en el genocidio quedó sin ser detectada o sin castigo. La ubicación geográfica desempeñó un papel crucial en la determinación del destino. Los guardias que huyeron a Sudamérica a menudo vivieron abiertamente bajo sus verdaderos nombres, protegidos por gobiernos que eran o bien simpatizantes de los exnazis o reacios a cooperar con los fiscales aliados. Aquellos que permanecieron en Alemania pero asumieron identidades falsas con frecuencia lograron evitar el enjuiciamiento, especialmente a medida que los esfuerzos de desnazificación disminuían a principios de la década de 1950. La realidad estadística era desalentadora. Los guardias que habían participado en el asesinato de millones tenían aproximadamente un 1% de probabilidad de enfrentar consecuencias legales serias por sus crímenes. El otro 99% viviría el resto de sus vidas como ciudadanos comunes, con sus crímenes pasados ocultos u olvidados. Esta gran disparidad en la justicia tendría profundas consecuencias para la sociedad de posguerra y para los esfuerzos posteriores de enjuiciar crímenes de guerra. Se estableció un precedente preocupante. La participación en el genocidio, aunque teóricamente castigable, en la práctica era poco probable que resultara en consecuencias significativas para la mayoría de los perpetradores. Para 1955, la mayoría de las autoridades aliadas occidentales habían declarado concluidos sus programas de enjuiciamiento de crímenes de guerra. Las puertas de las prisiones se abrieron en toda Alemania cuando las sentencias conmutadas liberaron a guardias que alguna vez habían sido condenados a muerte o a cadena perpetua. El mensaje parecía claro. El capítulo sobre la rendición de cuentas de los perpetradores del Holocausto se estaba cerrando. Pero para un grupo dedicado de fiscales e investigadores, la caza apenas comenzaba. El panorama de la justicia había cambiado drásticamente en la década posterior a la liberación. Las prioridades de la Guerra Fría habían superado la persecución de crímenes de guerra, tanto en la política estadounidense como en la británica. La creación de Alemania Occidental como aliado estratégico requería integrar a exnazis en la nueva democracia.
incluidos algunos que habían servido como guardias de campos de concentración. Sin embargo, seguían saliendo a la luz pruebas de crímenes no castigados. En 1958 se estableció en Ludwigsburg, Alemania, la Oficina Central para la Investigación de los Crímenes del Nacionalsocialismo. Esta oficina se convertiría en el centro neurálgico para rastrear a los perpetradores que habían asumido nuevas identidades y construido nuevas vidas después de la guerra. El juicio de Eichmann en 1961 marcó un punto de inflexión. La captura de Adolf Eichmann por agentes israelíes en Argentina y su posterior juicio en Jerusalén demostraron que los criminales de guerra nazis aún podían ser llevados ante la justicia, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado o a dónde hubieran huido. El juicio también reveló hasta qué punto los antiguos guardias de los campos se habían dispersado por todo el mundo. Protegidos por redes simpatizantes y gobiernos cómplices, Sudamérica surgió como un refugio particular para los perpetradores que lograron escapar. Países como Argentina, Brasil y Chile ofrecieron refugio a numerosos exguardias, muchos de los cuales vivían abiertamente bajo sus verdaderos nombres. Los famosos casos de Josef Mengele y otros nazis de alto rango oscurecieron la realidad de que cientos de guardias de menor rango también encontraron asilo en comunidades sudamericanas con importantes poblaciones alemanas. En Estados Unidos, la Oficina de Investigaciones Especiales se estableció en 1979 para rastrear a criminales de guerra que habían ingresado ilegalmente al país después de la guerra. Sus investigaciones revelaron que varias docenas de exguardias de campos habían logrado emigrar a América ocultando su servicio durante la guerra. Estos casos normalmente resultaban en deportación en lugar de enjuiciamiento, ya que el marco legal para juzgar crímenes cometidos décadas atrás en suelo extranjero era complejo. La persecución de perpetradores ancianos planteó profundas preguntas sobre la naturaleza de la justicia. Retrasada. Para la década de 1980, la mayoría de los exguardias eran hombres y mujeres ancianos que habían pasado décadas como ciudadanos comunes. Habían formado familias, construido carreras e integrado en sus comunidades. Sus vecinos, colegas e incluso sus propios hijos a menudo no tenían conocimiento de sus actividades durante la guerra. El caso de John Demjanjuk ilustró tanto las posibilidades como las limitaciones de los juicios tardíos. Acusado de ser Iván el Terrible, un guardia en el campo de exterminio de Treblinka, Demjanjuk fue extraditado a Israel. Juzgado y condenado inicialmente a muerte, sin embargo, el caso fue posteriormente anulado debido a dudas sobre su identidad. Posteriormente, fue deportado a Alemania, donde fue condenado en 2011 como cómplice de asesinato en Sobibor, muriendo antes de que se pudiera escuchar su apelación. Las guardias femeninas resultaron particularmente difíciles de localizar. Muchas se habían casado después de la guerra y cambiado de nombre, lo que hacía que su identificación fuera casi imposible sin documentación específica. Aquellas que son localizadas a menudo enfrentan un trato diferente al de sus homólogos masculinos. Varias guardias femeninas fueron identificadas viviendo tranquilamente en distintos países, pero se consideró que eran demasiado ancianas o estaban demasiado enfermas para ser procesadas. El paso del tiempo generó desafíos prácticos que iban más allá de las complejidades legales. Los testigos murieron, los documentos fueron destruidos y los recuerdos se desvanecieron. En los 90, las agencias enfrentaban la realidad de que la mayoría de los acusados tenían entre 80 y 90 años, planteando interrogantes sobre las implicaciones éticas y prácticas de perseguir a ancianos por crímenes de décadas atrás. Sin embargo, algunos casos continuaron surgiendo. En 2015, los fiscales alemanes lograron condenar a Oskar Gröning, el contable de Auschwitz, a pesar de su avanzada edad. Su condena demostró que incluso los roles administrativos en el sistema de campos podían resultar en un procesamiento como cómplice. Gröning murió antes de cumplir su condena por asesinato, pero su juicio envió el mensaje de que la rendición de cuentas seguía siendo posible, incluso 7 décadas después de la liberación. La realidad estadística seguía siendo desalentadora. De los cientos de miles que sirvieron en el sistema de campos nazi, menos del 2% enfrentó alguna forma de responsabilidad legal. La gran mayoría vivió vidas plenas sin tener que responder jamás por su participación en el genocidio.
Algunos murieron tranquilamente en sus camas. Rodeados de familias que nunca supieron sobre su pasado, otros se llevaron sus secretos a la tumba, dejando tras de sí solo pruebas fragmentarias de sus crímenes. La larga sombra de los perpetradores impunes se extendió más allá de los casos individuales, abarcando cuestiones más amplias sobre la justicia y la memoria. ¿Qué significaba para la sociedad que participar en un genocidio implicara tan poco riesgo real de castigo? ¿Cómo afectó la huida de tantos perpetradores a la fe de los sobrevivientes en la justicia y la democracia? Estas preguntas se volvieron más urgentes a medida que la última generación de sobrevivientes del Holocausto comenzaba a fallecer. Con la desaparición de los testigos directos, la búsqueda de los perpetradores ancianos adquirió una importancia simbólica que trascendía los casos individuales. Cada enjuiciamiento representaba una afirmación de que hay crímenes tan atroces que trascienden los plazos normales de prescripción y las fronteras jurisdiccionales. Sin embargo, la realidad seguía siendo que la gran mayoría de los guardias de los campos había logrado escapar de la rendición de cuentas. Habían regresado a la vida civil, construido nuevas identidades y muerto como ciudadanos comunes. Su huida planteó preguntas fundamentales sobre la eficacia de la justicia de posguerra y los desafíos de enjuiciar crímenes cometidos dentro de sistemas totalitarios. 13 de diciembre de 2045. 100 años exactos después de que Irma Gris caminara hacia la horca en la prisión de Hameln, el último guardia de un campo de concentración conocido murió pacíficamente en un asilo en Sudamérica. Tenía 102 años. Su familia lo conocía como un abuelo tranquilo que hablaba poco sobre la guerra. Sus vecinos lo recordaban como un hombre servicial que cuidaba con esmero su jardín y alimentaba a los gatos callejeros. Nunca lo supieron. Él había sido guardia en el campo de exterminio de Treblinka, observando cómo llegaban trenes a diario con cargamentos humanos destinados a las cámaras de gas. Su muerte pacífica marcó el final de una era. No solo la de los perpetradores individuales, sino también la de la complejidad moral que definió la justicia de posguerra. La casa de criminales de guerra nazis, que comenzó con ejecuciones sumarias en los campos liberados, evolucionó hasta convertirse en el esfuerzo más prolongado de la historia para enjuiciar crímenes contra la humanidad. Sin embargo, su legado final sigue siendo profundamente ambiguo. Las cifras cuentan una historia contundente. Menos de 1000 criminales de guerra fueron ejecutados o recibieron cadenas perpetuas. La gran mayoría, más del 99%, vivió el resto de sus vidas sin enfrentar consecuencias significativas por su participación en el genocidio. Esta realidad estadística obliga a plantear preguntas incómodas sobre la naturaleza de la justicia tras una atrocidad masiva. ¿Fue el ajuste de cuentas con los perpetradores del Holocausto tras la guerra un éxito porque estableció precedentes legales para enjuiciar crímenes contra la humanidad? ¿O fue un fracaso porque permitió que la gran mayoría de los perpetradores eludieran la rendición de cuentas? El caso de Irma Grese, ejecutada a los 22 años por crímenes cometidos cuando apenas había salido de la adolescencia, contrasta fuertemente con el de los guardias que recibieron sentencias leves o no fueron procesados en absoluto. Su ejecución satisfizo las demandas de justicia inmediata y envió un mensaje contundente sobre la responsabilidad individual. Sin embargo, también puso de relieve la naturaleza arbitraria de quien enfrentaba las consecuencias y quien las eludía. La lotería geográfica de la justicia resultó decisiva para miles de perpetradores. Los guardias capturados por los británicos enfrentaron tribunales militares con estándares relativamente consistentes. Aquellos capturados por las fuerzas estadounidenses se encontraron con un sistema de justicia cada vez más influido por las prioridades de la Guerra Fría. Los guardias que huyeron a Sudamérica a menudo vivieron abiertamente bajo sus verdaderos nombres, protegidos por gobiernos simpatizantes y comunidades de expatriados alemanes. Quizás lo más significativo es que la persecución de los guardias de los campos reveló las limitaciones de los sistemas legales diseñados para crímenes convencionales al enfrentarse con el mal sistemático. Los conceptos de órdenes superiores, coacción y culpabilidad individual adquirieron un nuevo significado al aplicarse a participantes en una máquina de matar industrial. Los tribunales lucharon por calibrar el castigo para crímenes que no tenían precedentes históricos y que quizás no tengan paralelo en el futuro.
Las guardias femeninas presentaron desafíos particulares que reflejaban suposiciones sociales más amplias sobre la capacidad de las mujeres para el mal. Irma Grazer se convirtió en un símbolo de la malevolencia femenina, mientras que a otras guardias se las descartaba a menudo como víctimas de las circunstancias o de la influencia masculina. Este enfoque de la justicia basado en el género oscurecía la realidad de que las mujeres también habían tomado decisiones individuales para participar en el genocidio, al igual que los hombres. Las consecuencias a largo plazo de la inconsistencia en la Fiscalía se extendieron más allá de los casos individuales, abarcando cuestiones más amplias sobre la disuasión y la prevención. Si la participación en el genocidio conllevaba solo un riesgo mínimo de castigo, ¿qué mensaje enviaba esto a los posibles perpetradores en futuros conflictos? Los genocidios en Ruanda, Bosnia y otros lugares sugieren que los precedentes establecidos tras la guerra pudieron haber sido insuficientes para disuadir crímenes similares. Sin embargo, la persecución de perpetradores ancianos hasta el siglo XXI también demostró el poder duradero de la responsabilidad moral. Casos como los de John Demjanjuk y Oscar Groening mostraron que algunos crímenes trascienden las limitaciones normales de tiempo y jurisdicción. Sus enjuiciamientos afirmaron que la participación en el genocidio conlleva consecuencias de por vida, incluso si esas consecuencias se retrasan durante décadas. La historia de los guardias de los campos de exterminio nazis tras la liberación revela, en última instancia, tanto sobre la sociedad de posguerra como sobre los crímenes cometidos durante la guerra. Las prioridades que influyeron en las decisiones de enjuiciamiento, estrategia geopolítica, limitaciones de recursos, eficiencia burocrática, reflejaban los valores y limitaciones de las sociedades encargadas de impartir justicia. Para los sobrevivientes, el legado mixto de la justicia de posguerra tuvo profundas implicaciones personales. Algunos encontraron consuelo en las ejecuciones y encarcelamientos de sus antiguos verdugos. Otros quedaron atormentados por saber que la mayoría de los perpetradores escaparon completamente al castigo. La arbitrariedad de quien enfrentó la justicia y quien no reflejaba la misma aleatoriedad que había determinado quién vivía y quién moría en los propios campos. Los testimonios presentados en los tribunales, desde Lüneburg hasta Nuremberg, pasaron a formar parte del registro histórico, asegurando que los crímenes no serían olvidados incluso cuando los perpetradores desaparecieran en la vida civil. Sobrevivientes como Primo Levi, Viktor Frankl y miles de otros transformaron su sufrimiento en literatura, filosofía y activismo. Eso educaría a las futuras generaciones sobre las consecuencias del mal sin control. Pero quizás el legado más importante del ajuste de cuentas de la posguerra no fue el destino individual de guardias específicos, sino el establecimiento de principios que guiarían los futuros esfuerzos para abordar las atrocidades masivas. El rechazo de las órdenes superiores como defensa absoluta. El reconocimiento de que el genocidio constituye crímenes contra la humanidad que trascienden las fronteras nacionales. La afirmación de que los individuos pueden ser responsabilizados por participar en asesinatos patrocinados por el Estado. Estos principios informarían la creación de los tribunales penales internacionales para Yugoslavia y Ruanda, el establecimiento de la Corte Penal Internacional y los esfuerzos continuos para enjuiciar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en todo el mundo. Las inconsistencias y fracasos de la justicia de posguerra proporcionaron lecciones sobre la importancia de la acción rápida, estándares consistentes y un compromiso político sostenido con la rendición de cuentas. Los dioses que escaparon al castigo llevaron sus secretos durante décadas de vida ordinaria. Algunos quizás sintieron culpa o remordimiento que nunca expresaron públicamente. Otros, como la guardia, que insistió en una rara entrevista en que no había cometido ningún error, mantuvieron sus justificaciones hasta la muerte. Algunos, según se informa, confesaron a miembros de su familia en su lecho de muerte, dejando atrás a familiares traumatizados que luchaban por reconciliar a la persona que conocían con los crímenes que habían cometido. Los hijos y nietos, hijos tanto de sobrevivientes como de perpetradores, heredaron la complejidad moral de esta historia. Algunos descendientes de los guardias descubrieron el oscuro pasado de su familia a través de investigaciones históricas o procesos legales. Otros sospechaban, pero nunca confirmaron, las actividades de sus familiares durante la guerra.
Esta transmisión intergeneracional del trauma y la culpa se convirtió en otra dimensión del impacto duradero del Holocausto. A medida que los últimos sobrevivientes y perpetradores fallecían, la responsabilidad de preservar la memoria y garantizar la rendición de cuentas pasó a los historiadores, educadores e instituciones legales. Museos como el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos y Yad Vashem se convirtieron en depositarios no solo de artefactos históricos, sino también de lecciones morales sobre las consecuencias de la indiferencia ante el mal. El debate sobre el enjuiciamiento de criminales de guerra ancianos continuó hasta el final. Los críticos argumentaban que perseguir a hombres y mujeres de 90 años no tenía otro propósito que la justicia simbólica. Los partidarios sostenían que algunos crímenes son tan atroces que trascienden las limitaciones normales del castigo. Las últimas procesamientos en Alemania durante la década de 2010 representaron un último esfuerzo por afirmar el principio de que la participación en un genocidio conlleva consecuencias de por vida. Hoy en día, la evidencia física de los campos permanece como monumentos tanto a los crímenes cometidos como a la justicia intentada. Los barracones preservados en Bergen-Belsen, las puertas restauradas en Dachau y las cámaras de gas conservadas en Auschwitz-Birkenau sirven como recordatorios de lo que sucedió cuando personas comunes se volvieron cómplices de un mal extraordinario. El destino de los guardias de los campos de exterminio nazis tras la liberación, en última instancia, cuenta dos historias. La primera trata sobre las limitaciones de la justicia humana cuando se enfrenta a crímenes que desafían los cimientos mismos de la civilización. Los sistemas legales diseñados para crímenes individuales tuvieron dificultades para abordar el mal sistemático. Las prioridades políticas a menudo prevalecieron sobre los imperativos morales. Accidentes geográficos determinaron quién enfrentó la rendición de cuentas y quién escapó de ella. La segunda historia trata sobre el poder perdurable de la responsabilidad moral. A pesar de las inconsistencias, retrasos y fracasos, el esfuerzo de posguerra por enjuiciar a los guardias de los campos estableció precedentes que continúan dando forma a la justicia internacional hoy en día. Afirmó que los individuos no pueden eludir la responsabilidad alegando que solo seguían órdenes o servían a su país. Demostró que algunos crímenes trascienden las fronteras nacionales y las limitaciones normales del castigo. Los guardias que caminaron hacia la horca en la prisión de Hamelin enfrentaron la pena máxima por su participación en el genocidio. Sus ejecuciones sirvieron tanto como castigo individual como advertencia colectiva. Sin embargo, los dioses, que vivieron pacíficamente hasta la vejez, con sus crímenes sin ser detectados ni castigados, pueden haber enviado un mensaje igualmente poderoso sobre los límites prácticos de la justicia tras una atrocidad masiva. El destino brutal de algunos guardias de los campos de exterminio nazis y la cómoda huida de otros refleja la complejidad moral que sigue desafiando a las sociedades que enfrentan el mal sistemático. Su historia nos recuerda que la rendición de cuentas por los peores crímenes requiere no solo marcos legales, sino también una voluntad política sostenida, recursos adecuados y un compromiso inquebrantable con el principio de que ciertos actos colocan a sus perpetradores más allá del alcance de la misericordia o el perdón. Al final, quizás la lección más importante de esta historia no sea sobre el destino de los perpetradores individuales, sino sobre las decisiones que toman las personas comunes cuando se enfrentan al mal sistemático. Los guardias que se ofrecieron voluntariamente para servir en los campos, que excedieron sus órdenes, que disfrutaron infligiendo sufrimiento, comenzaron siendo ciudadanos comunes que tomaron decisiones extraordinarias. Su historia sirve como advertencia sobre la capacidad humana para el mal y como recordatorio de que proteger la dignidad humana requiere una vigilancia constante contra las fuerzas que buscan destruirla. El ajuste de cuentas que siguió, la liberación, con todas sus inconsistencias y fracasos, representa el esfuerzo imperfecto pero necesario de la humanidad para afirmar que hay ciertos límites que nunca deben cruzarse y que quienes los cruzan deben enfrentar las consecuencias, por muy tardía e incompleta que sea la justicia. El último guardia de los campos de exterminio nazis ha desaparecido, pero las preguntas que suscitaron sus crímenes y la respuesta de la sociedad ante esos crímenes siguen siendo tan urgentes hoy como lo fueron tras la liberación. El precio del mal resulta ser
no es solo lo que pagan los perpetradores, sino lo que las sociedades deben sacrificar para asegurar que la rendición de cuentas siga siendo posible, incluso ante un horror inimaginable. Si esta historia te conmovió, te desafió o te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial de manera diferente, sería un honor que te unieras a nuestra creciente comunidad. Suscribirse no es solo un clic. Es una forma de apoyar historias más poderosas, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que si crees que estas historias importan, haz clic en el botón de suscribirse y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos cada uno y nos encanta conocer tus opiniones. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.